12 del mediodía y 1 minuto, aquí sigue la W. Nuestro numeral de hoy, numeral a Federico le digo. Mauricio, es que hoy queremos de repente como apostarle al nombre que aparece en el tarjetón, porque aunque en el logo aparece Equipo por Colombia Fico, pues aparece Federico Gutiérrez. Entonces sí, hoy es a Federico le digo, también como para darle un giro a el numeral que hemos tenido ya en varias ocasiones cuando hemos podido conversar con el candidato Fico Gutiérrez, Federico Gutiérrez, y así poder también leerle algunos de los comentarios y preguntas que ustedes a través de Twitter podrán hacernos llegar. Numeral a Federico le digo, en segundos el candidato a la presidencia estará conectándose con nosotros. Hay muchos temas, pero muchísimos temas para dialogar con él y por eso es oportuno tener esta comunicación con él, con el candidato Federico. Pero Mauricio, interesante el debate que vamos a plantear después de conversar con Federico Gutiérrez y esto también hará parte de lo que vamos a conversar con el candidato, porque el Instituto Internacional de Estudios Anticorrupción, el Instituto Anticorrupción de Camilo Enciso, ha presentado una denuncia en contra del presidente Duque, ¿no? Una demanda, exactamente. Es una demanda, perdóneme, señor, perdóneme. Porque es administrativo, señor. Bueno, ¿y en qué consiste esa demanda? Juan Pablo, mire, es una demanda que interpuso el Instituto Anticorrupción porque el presidente estaría participando en política a través de declaraciones, a través de también algunos tweets que ha publicado en redes sociales y también, pues, para ellos se estaría violando la ley de garantías y por eso interpusieron esta demanda ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. Ellos ponen por lo menos 7 casos en los que se ha pronunciado el presidente sobre candidatos a la presidencia. Uy, uy, uy. Entonces, eso es lo que están cuestionando y pues interesante el debate si el presidente podría o no de alguna manera hacer referencia a estos candidatos. O sea, y vamos a tener a Camilo Enciso del Instituto Anticorrupción y también una voz que defienda al presidente. Sí, señor, vamos a tener al representante Eduard Rodríguez. Centro Democrático, por supuesto. Bueno, más adelante, aquí estoy anticipándoles el menú también de Sigue la W en digital. Nos vamos a ir a San Andrés, porque el tema resulta por lo menos llamativo. Se está hablando de bloqueos por escasez en el suministro de agua potable en la isla, que además es uno de los santuarios turísticos de Colombia. Nos vamos a trasladar a la isla de San Andrés y les vamos a contar qué es lo que está pasando en esa zona del país. Pero también, Mauricio, vamos a volver a Villavicencio con la historia del Hotel Savoy. Sí, señor, volvemos a Villavicencio, vamos a contar exactamente los pormenores de ese arriendo que se estaría pagando con sobrecostos de una sede de la alcaldía de Villavicencio. Allí lo que se dice es que por lo menos incrementó de 4 millones cuando era candidato el alcalde a pagar 29 millones de pesos, o sea, un aumento de 25 millones. Vamos a tener a la representante legal del Hotel Savoy y también pues al denunciante, porque esto ya está en manos de los organismos de control. Pero, ¿y de la alcaldía vamos a tener vocero o seguimos esperando vocero de la alcaldía? Seguimos esperando vocero, ya ayer nos dijeron que no podía salir porque estaba con un inconveniente personal, que tenía una reunión, bueno. En fin, y hoy toda la mañana les he dicho que nos ayuden con el vocero porque queremos pues contar exactamente y tener la versión de ellos, obviamente. Pero lo que me dijeron es que habíamos tenido algunas imprecisiones y que ellos querían decirnos que no era así. Le digo, por eso, pues aquí está la oportunidad, los micrófonos abiertos. Con más veras, señor alcalde Felipe Harman, además que nosotros hemos conversado con usted varias veces y de muchos temas. Ojalá pudiéramos tener vocero de su administración. Le voy a leer, Mauricio, 3 comentarios con el numeral a Federico le digo, una pausita muy breve y nos conectamos con el candidato. Dice con el hashtag numeral a Federico le digo. Numeral a Federico le digo, bueno, le voy a leer el de Julio Sánchez Cristo, el de su @ J. Sánchez Cristo, numeral a Federico le digo, que mejor aclare a tiempo cuál es el lío de su nuevo jefe de debate con la Casa Vargas Lleras. Y también le diría respetuosamente que aproveche los días que le quedan para ofrecer soluciones concretas a los grandes problemas. Numeral a Federico le digo, bueno, en ese mismo sentido, escribe @ John JFM, numeral a Federico le digo, que si va a hablar de sus propuestas
o se va a dedicar a hablar de las de Petro. Y también escribe con ese numeral a Federico, le digo, a ver, este comentario es que también empiezan a llegar los trinos un poquito, sí, Pasados. irrespetuosos, y ahí hay que respetar, y nosotros leemos las distintas opiniones siempre y cuando sean con respeto. A ver, numeral a Federico, le digo, la entrada del doctor Molano, creo, bueno, esto lo escribe @Juanito2525, que aquí se equivoca, no es Molano, yo creo que está hablando es de Henao. Dice, numeral a Federico, le digo, la entrada del doctor Henao a la campaña de Federico es la llegada de Sarmiento Angulo. Recordemos que Luis Felipe Henao estaba gerenciando la construcción del hospital oncológico, el centro oncológico más moderno del continente, que es una obra de filantropía de Luis Carlos Sarmiento Angulo. Numeral a Federico, le digo, una pausa muy cortica, ya está con nosotros el candidato y nos vamos a hablar con Federico Gutiérrez. Sigue la W. Martes Visa para más momentos únicos. Descubre tu nuevo plato favorito visitando algunos de los restaurantes seleccionados y aprovecha el 30% de descuento pagando con tus tarjetas Visa Platinum, Visa Signature o Visa Infinite. Disfruta este y más de 200 beneficios. Aplican términos y condiciones que se pueden consultar en www.visa.com. Mi hijo, a usted no le entiende nadie. Es más fácil entender a los grandes pensadores con la colección Descubrir la filosofía del tiempo. Primer libro, Platón, en oferta por solo 6,900 pesos más el tiempo. Búscalo todos los martes en librerías, almacenes de cadena o con tu vendedor de confianza. En elempleo.com hay miles de ofertas de trabajo que te necesitan. Encuentra cargos en diferentes áreas y sectores de todo el país con vacantes nuevas a diario. Aplica gratis en elempleo.com o en nuestra app. Hablemos de inversiones. En Banco Itaú, diversificar tu portafolio de inversiones representa oportunidades de inversión a través de la plataforma abierta de inversiones, donde encuentras fondos que invierten en Colombia y en el exterior. De la mano de nuestros expertos asesores, tus estrategias de inversión resultan más atractivas. Entra a itaú.co/inversiones. Itaú Asset Management, vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. A partir de este momento, la radio se oye y se ve. Conéctese a nuestras plataformas de streaming de YouTube y Facebook Live. W Radio Colombia. Sigue la W. Del mediodía, 9 minutos, sigue la W, numeral a Federico, le digo, pues bueno, le digo al candidato Federico Gutiérrez, Fico Gutiérrez, muy buenas tardes y bienvenido a Sigue la W, gracias por estar con nosotros. Juan Pablo, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Gracias pues por esta invitación y por este espacio. No, usted muchas gracias por conectarse con nosotros. Hace varios días queríamos conversar con usted Sí, señor. por muchos temas, muchísimos, pero mire usted, Julio le dejó una pregunta, la tengo aquí anotada y yo quiero que salgamos de eso de una vez. No sé si usted vio una publicación que hizo hace algunos minutos la señora esposa de Germán Vargas Lleras, que es además la presidenta de la Asociación Colombiana de Capitales, respecto a su nuevo jefe de debate, Luis Felipe Henao, en donde lo califica a él y a su esposa como traidores. ¿Usted sabe algo de eso? ¿Entiende a qué está haciendo referencia la esposa de Vargas Lleras? Insisto, además es la presidenta del gremio de las capitales del país sobre Luis Felipe Henao. Bueno, a ver, hombre, Juan, vea, primero un abrazo a Julio y la respuesta es la siguiente. Mire, yo conozco a la doctora Luz María Correa. Zapata. De su buena gestión. Es Luz María Zapata. Yo conozco a Luz María Zapata y la conozco bien porque conozco bien su gestión y su buena gestión dentro de Asocapitales. Es más, cuando yo era alcalde de Medellín de la Junta Directiva de Asocapitales, fui uno de los que impulsé justamente su nombramiento y la apoyé durante todo ese tiempo y conozco su buena gestión, tengo solo agradecimiento con ella y además es una buena amiga. Y también conozco las capacidades que tiene Luis Felipe, que también es un buen amigo. Yo, más allá de inconvenientes personales que no conozco, no voy a entrar a opinar. Yo aquí lo que me he dedicado es a buscar lo mejor de las personas.
Luis Felipe es una persona que tiene todas las capacidades y que le he dado la bienvenida al equipo y que mostramos que tenemos cómo tener un equipo plural, que es lo que hoy necesita justamente el país. Yo no tengo jefes políticos, yo no tengo partido político, yo lo que quiero es que al país le vaya bien. Pero bueno, ese tipo de Listo. cosas, de discusiones personales, yo no entro en eso. Pero Gracias, Juan Pablo. Pero no Un abrazo a Julio. pero no le ha preguntado a Henao sobre el tema. ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando aquí? No hemos hablado sobre eso y créeme que en temas personales mal haría Listo. yo para entrar en esa discusión. Bueno, entonces ahora adentrémonos ya en temas de campaña. Sobre todo la última semana, que estuvo tremendamente movida, no por cuenta suya, sino por cuenta de uno de sus contendores en el tarjetón, Gustavo Petro, la visita que hizo su hermano Juan Fernando Petro a la cárcel La Picota de Bogotá, una reunión sobre la cual se han dicho muchas cosas, muchísimas. ¿Qué se ofreció? ¿Qué no se ofreció? ¿Qué perdón social? Bueno, fue aquí en este mismo programa, en una entrevista en donde Gustavo Petro habló por primera vez del tema y de la reunión que su hermano había sostenido con Iván Moreno Rojas. Pero antes de que nos metamos con el cuento del perdón social y esa reunión, se ha dicho mucho sobre lo que ha pasado y lo que han señalado rumores diversos es que esto sería JJ Rendón haciendo parte de su campaña, la de Federico Gutiérrez, a la presidencia de la República. ¿Usted está trabajando con JJ Rendón? No, hombre, ¿de dónde sacan eso? Yo no he hablado con él, señor. ¿Y nadie en su campaña ha hablado con JJ Rendón? No, señor. Es que yo no he hablado con él. Es que, mire, Juan, yo además vi parte de la entrevista que ustedes le hicieron a Petro. Y justamente ahí fue donde quedó muy claro, muy evidente que dicho pacto de La Picota sí existió y que se hablaron de rebaja de penas. Lo que ellos hacen una vez son cogidos con las manos en la masa y vieron que el país no aceptaba tratos con corruptos o con asesinos, entonces ya trataron fue de echarle la culpa a los medios de comunicación y que a otras campañas. Nada tiene que ver esto con otras campañas. Mire, todos nos hemos pronunciado en el mismo sentido los otros candidatos. Lo han hecho las otras candidaturas y lo he hecho yo también, donde no estamos de acuerdo con lo que ellos están haciendo al otro lado. Entonces ahorita sacan excusas y empiezan a inventarse novelas como las que acaban de plantear. En lo absoluto existe ese tal entrampamiento y mucho menos que nuestra campaña esté asesorada por quien hiciste referencia. No lo está. Listo. Numeral. A Federico le digo, Andrea, le voy a leer dos comentarios y continúa usted con las preguntas para el candidato Federico Gutiérrez, que está a esta hora en Sigue la W. Numeral. A Federico le digo, dice con este hashtag @DBD Monsalve. Bueno, es una pregunta que podemos plantear más adelante. Numeral. A Federico le digo, ¿qué posición tiene respecto a la comunidad LGBTQI? Bueno, interesante. De repente, si nos da el tiempo más adelante. Y dice, numeral. A Federico le digo, otro comentario, @mble5 numeral. A Federico le digo que si dice ser animalista y rechazó la pintura en los caballos, ¿qué piensa hacer con las corridas de toros? Uy, me interesa eso. ¿Usted qué piensa hacer con las corridas de toros, candidato? Rapidísimo. Esto es una pregunta muy corta, de respuesta corta. Mire, lo primero es que yo sí protejo los animales. Yo creo en el bienestar animal, no solo desde lo personal, sino desde el ejercicio también de la responsabilidad que uno tiene como funcionario público. Cuando fui alcalde de Medellín, así lo hice, preservé por el bienestar animal y siempre lo voy a seguir haciendo. Voy a rechazar cualquier tipo de maltrato animal, como lo he hecho siempre. En lo personal tengo además mascotas, tengo 2 perritos y hacen parte de la familia. Y el tema de las corridas es muy claro. Mire, yo no voy a corridas de toros. Yo no estoy de acuerdo con las corridas de toros, no estoy de acuerdo con el maltrato animal. Lo que no estoy de acuerdo es que se financien corridas de toros o eventos donde exista maltrato animal con plata pública o plata del Estado. Estoy absolutamente en desacuerdo de eso. Respeto la posición de otras personas que les guste. Yo no voy, no me gusta esa práctica, no estoy de acuerdo con el maltrato animal y jamás invertiría un peso público en financiar corridas de toros.
Andrea, la escucha el candidato Federico Gutiérrez. Bueno, candidato Federico Gutiérrez, yo quiero trasladarle la pregunta que hizo un competidor en esta campaña electoral, Sergio Fajardo, quien dijo: Fico va a la picota a hacer un anuncio mediático, pero no es capaz de renunciar a los apoyos de los políticos cuestionados que lo acompañan. ¿Por qué? ¿Qué le responde? Andrea, mira, un abrazo. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Qué más le voy a responder yo a Sergio, que lleva un mes y medio atacándome, desesperado a ver si yo vuelvo y lo pongo en el escenario del debate público? No, yo con él he tenido respeto y yo creo que él tiene que mirar es hacia adentro de su campaña, antes de preocuparse solo por las otras. Yo aquí he rechazado siempre la corrupción. Yo no tengo un solo acto de corrupción. Yo goberné una ciudad, la misma que él gobernó. Lo hice bien, lo hice con transparencia y por supuesto él lo que quiere es seguir atacando. Yo no sufro de esos complejos de superioridad moral, donde me creo ni el único ni el mejor. Acá hay gente buena de todos los sectores políticos y sociales, y yo voy a trabajar con la gente buena de todos los sectores. Sí, no, y es natural que entre candidatos pues se cuestionen fuertemente, pero yo le cierro entonces un poco más la pregunta y se la hago puntualmente. ¿Por qué usted está al lado, por ejemplo, de Alex Char, que tiene investigaciones o cuestionamientos tan serios por parte de Aida Merlano contra su hermano y de él pertenecer a una supuesta empresa criminal y de compra de votos? Lo primero es que yo jamás he comprado un voto, ni lo voy a comprar. Yo tengo tranquilidad de lo que significan mis acciones. Segundo, hace parte de una investigación que no tiene resultados. Yo he conocido a Alex, lo conocí cuando era alcalde de Barranquilla, conozco de la buena gestión y siempre he dicho que las entidades investiguen todo lo que tengan que investigar. Y yo le volvería la pregunta al otro candidato. Entonces, él, por ejemplo, está investigado. ¿Debería él renunciar a su candidatura por el hecho de estar hoy investigado? Yo creo que no. Yo creo que la presunción de inocencia es importante. Creo que es una persona honesta, entonces tampoco entro en ese juego. Pero esos son los problemas y los complejos de superioridad moral de los que algunos sufren. Sí, eso me da también pie para preguntarle por otro acompañamiento con Alex Char, incluso esa fotografía que vimos recientemente de Luis Alfredo Ramos, quien fue condenado por la Corte Suprema de Justicia por recibir dineros de la SAUCE para sus campañas políticas. ¿Qué opina de esa reunión? El señor Luis Alfredo Ramos no ha estado ni está en mi campaña. O sea, estaba en una reunión con Alex Char. ¿En qué términos? Esa foto fue de ellos dos, antes de las consultas, de ellos. Nada que me involucre a mí. Y él no está ni ha estado en mi campaña. Bueno, entonces, Andrea, usted me permitirá... Pero ese es el desespero. Sí. Ese es el desespero justo de la otra campaña, de la que se iba a las cárceles a negociar con corruptos, con paramilitares, la que hoy le pide el apoyo a Marquito Figueroa, uno de los peores asesinos de este país, donde hay un audio donde invitan a la gente a votar por Petro, y entonces eso sí no nos mueve como sociedad. No, ahí hay una doble moral. Yo sí puedo responder por lo mío. Para allá voy. Yo lo puedo hacer con decencia y honestidad, pero a mí sí me parece muy grave que esta otra gente hoy esté descambiando votos de corruptos y de los peores violentos de este país, de los peores corruptos y violentos de este país y asesinos, por unos temas de rebaja de pena. Es que eso es un tema no simplemente que debería generar un debate en la opinión pública, sino que deberían haber consecuencias jurídicas y legales sobre lo que está pasando. Pues mire usted, quería además aprovechar que Andrea le está haciendo estas preguntas para que hablemos de esa visita del hermano de Gustavo Petro, Juan Fernando, a la cárcel La Picota, y que arranquemos primero por el concepto de perdón social, que lo mencionó Gustavo Petro aquí respondiéndole una pregunta a Mauricio. En un país tan roto como el nuestro, candidato Fico Gutiérrez, un país en donde, creo que usted lo ha visto además estando en campaña, recorriendo el país, en donde nos hemos convertido en unos rivales de otros, además rivales que se odian, y creo que usted da fe de eso, esto es terrible. Es necesario pensar
en un escenario en donde podamos perdonarnos los unos a los otros, o no es este el momento para ponernos a hablar de perdón social? A ver, es que una cosa muy diferente es lo que tú estás planteando, Juan Pablo, en el cual tiene que haber respeto por las diferencias entre los ciudadanos, Ujú. que así pensemos diferente, nos podemos poner de acuerdo en lo fundamental, como tú lo planteas. Sí. Otra cosa muy diferente es disfrazar algo que es una acción criminal de cambiar votos de los peores corruptos y criminales del país por a cambio de unas promesas de rebaja de pena en caso de que llegaran a la presidencia, e inclusive hasta de indultos, amparándolo en una frase que suena muy bonita, que es el perdón social. Pero ese perdón social tiene una traducción muy clara, que se llama pacto criminal de la picota. Ese es un pacto criminal y es lo que nosotros no podemos excusar. Y lo están haciendo en el desespero de buscar unos votos de donde vengan y ya no les importa si viene de los peores corruptos, de los Moreno, o si viene del Gordo García, o si viene de Marquitos Figueroa. A mí me parece que eso es una práctica absolutamente cuestionable, me parece que eso es un escándalo moral. A mí me parece que además es un escándalo dentro de un escenario electoral en el cual le están pidiendo los votos a los peores criminales de este país. Y ha llegado a hablar inclusive de JEP para el narcotráfico. No, es que esto es un Pero, debate serio de país. claro, pero Estamos a candidato, hay que aclarar 41 algo. días. Por ejemplo, en la entrevista que le dio Franklin Chaparro a Daniel Coronel, Sí. desmintió que se estuviera negociando una reforma a la justicia, rebaja de penas. Sí, es que Eso él lo aquí yo, desmiente. yo le cito A ver, lo que dijo a ver, Chaparro ayer yo en el leí, reporte Coronel. yo ¿Sí? vi la Ok. entrevista de ustedes. Ajá. Yo vi la entrevista de ustedes. Y el mismo señor Petro reconoció que con el señor Iván Moreno, con quien se reunió su hermano en Semana Santa en la Picota, si había hablado que fuera un gestor del tal pacto social que para mí no es sino el pacto criminal de la Picota a cambio de rebajas de penas. No, pero Petro no dijo Es que él rebajas de mismo fue el penas. que lo dijo. No, pero ahí sí me toca, candidato, Sí, él lo decirle dijo que eso. aquí nunca hablo de rebaja de penas. Aquí hablo de perdón social. Es más, no sé si, Carlos, si tenemos ese fragmento, así sea solo el audio, de lo que dijo Gustavo Petro aquí, porque él no habló de rebaja de penas en esta entrevista. Y no sé, Ellos Andrea, han si en hablado otro de escenario. eso. Él habló de Ellos han perdón hablado de social. eso No, y no, lo no. Él, habló él dijo que él mismo. estaría Iván Moreno pues presto a ser constructor del perdón social que él había propuesto antes, pero no dijo nada de rebaja de penas. Eso sí hay que decirlo. Entonces, ¿de dónde salió supuestamente el tema de rebaja de penas? Porque después Se se lo inventó comentó la que desde las sociedad. No, cárceles, eso fue, Ellos sí se lo, dijo en la reunión, eso es que salió, ellos sí en lo el hicieron, informe. eso y lo salió, hicieron en las entrevistas también que le hicieron al hermano de él. sí, eso Pero salió, bueno, ¿sabe el dónde, país ya vio lo candidato? que pasó. El Eso salió en informe el de El país reporte, ya vio lo que pasó. en el reporte que salió en Caracol Noticias de la unidad de investigación que dirige Ricardo Calderón, Ahí en donde está. salieron unos chats que no fueron atribuidos a nadie, sino fuentes dentro del pabellón Eresur, en donde se hablaba de una rebaja de penas. Pero pues por eso es que también ante tantas versiones, candidato, sí empiezan a surgir dudas. ¿Qué se habló y qué no se habló? ¿Usted ha podido tal vez confirmar con fuentes al No, es interior que de el la que cárcel el tiene, tema? no, es que, a ver, Juan Pablo, es que el del escándalo es él, no nosotros. Uh-huh. Es que él es el que tiene que aclararle al país justamente por qué pretenden cambiar votos de los peores corruptos y criminales del país justamente por un tema de rebajas de penas que sí se ha hablado dentro de esas discusiones y ellos mismos lo aceptaron en otras entrevistas. Y después van a decir que todo fue un entrampamiento y le echan la culpa a los medios de comunicación y que son los medios los que tienen que responder, no, el que tiene que responder es él. Y me parece que eso sí es demasiado grave. Otra cosa es que entonces ya otros lo quieran excusar o exculpar, yo no. Me parece que lo que ha pasado es demasiado grave y una evidencia de eso es el audio de Marquito Figueroa. Yo le pregunto a ustedes, están con medios de comunicación, ¿no es suficientemente grave que exista hoy un audio público donde un asesino del tamaño de Marquito Figueroa invita a su comunidad a votar por este personaje? A ver, es que ¿quién dijo que estas estructuras criminales o quienes han pertenecido a ellas hacen invitaciones amistosas a que voten por ellos? No, ellos han tenido control territorial en muchos territorios y a través del miedo han orientado las votaciones, así como durante tantos años lo hicieron los paramilitares, lo hicieron los guerrilleros o grupos armados. Es que aquí lo que no puede haber es una presión de esas estructuras criminales, ni de los peores corruptos, los peores criminales, para que la gente termine votando por una opción.
A mí eso me parece gravísimo. Por lo menos para mí es muy grave y sé que para la mayoría de los colombianos también lo es. Candidato, usted hizo referencia en las últimas horas a la propuesta que tiene frente al caso o los casos contra la corrupción. ¿En qué consiste ese aumento de penas? Porque es que siempre hablamos de aumentar penas y muchas veces esa no es la salida, según lo hemos consultado en varias oportunidades que hemos hecho este debate con juristas. O sea, el aumento punitivo no es la salida, sino más bien buscar otros mecanismos. Mauricio, ¿cierto? Sí, señor. Mauricio, ¿cómo estás? Muy bien. Mira, Mauricio, yo sí creo que los corruptos tienen que pagar altas penas. Yo sí creo. Yo creo que hoy no se debe buscar rebaja de penas para los corruptos. Mi mensaje a los colombianos es que conmigo los corruptos y los violentos tienen que estar en la cárcel. A que lo ideal entonces es que no cometan actos de corrupción y que haya prevención, claro, pero si los cometen tienen que estar en las cárceles. Sí. Yo he presentado una serie de propuestas que son las siguientes. Miren, primero, yo sí creo que tienen que elevarse penas de corruptos superiores a los 40 años, que no sean susceptibles de esos beneficios que muchas veces se les dan. Sí creo que es absolutamente necesario que se cumpla de manera definitiva que un corrupto o que un funcionario público que haya tenido un acto de corrupción tenga muerte política, no pueda volver a ser elegido para ningún cargo público ni manejar presupuestos públicos. Creo que es absolutamente necesario llevar todos los contratos del Estado al sistema del SECOP 2, donde tienen que ser verificados por el Estado, pero también por cualquier veeduría ciudadana, incluyendo los medios de comunicación. Sí. 3, es fundamental elevar los pliegos tipo, que son parte de las propuestas que tenemos, que se utilizan muchas veces para proyectos de infraestructura, que se extiendan también para otro tipo de proyectos y otro tipo de contratación estatal, por lo menos hasta el 50%, y que se haga de manera progresiva. Implementar tecnología como blockchain de cuarta revolución industrial, inteligencia artificial, para poder hacerle seguimiento a la contratación y evitar actos de corrupción. Ahí hay muchas de esas propuestas. Yo sí creo que el sistema penitenciario tiene que cambiar. Sí. Eso es otro de los grandes debates. Claro Candidato. que hoy, por ejemplo, hay hacinamiento. Candidato. Claro que hoy se necesitan nuevas cárceles por APP. Sí. Tienen que ser sitios de resocialización. Por eso estoy proponiendo también granjas productivas en zonas rurales para que vayan los presos de menos peligrosidad y a través del trabajo y del campo también puedan cumplir sus penas. Sí. Yo creo en la resocialización. Yo lo que no creo es que se les deben dar hoy garantías a los corruptos y a los violentos, sabiendo que las garantías las necesita el ciudadano, sobre todo, que es el que cumple la norma y el que está sufriendo en las calles y en el campo. Candidato, Esa es la y discusión en el tema eje. de los corruptos que son investigados disciplinariamente cuando se trata de servidores públicos, ¿usted está de acuerdo en eliminar la Procuraduría o usted va a continuar con ella? No, yo no estoy de acuerdo en eliminar Procuraduría. ¿Quién dijo que es que eliminando hoy o la Fiscalía o la Procuraduría o la Contraloría se arreglan los problemas? No, lo que necesitamos es que las entidades actúen justamente y detecten todos esos casos de corrupción, y una Procuraduría lo que tiene que hacer es vigilar que los funcionarios públicos cumplan con la ley y cumplan con la norma. Pero mire usted, candidato, es que estuve yo leyendo su programa de gobierno, dediqué parte de mi Semana Santa a leer programas de gobierno y usted habla de un Estado austero. Por ejemplo, reducir el tamaño de la Procuraduría, claro, ¿no sería algo que hace parte de esa estrategia o incluso desaparecerla, como si hay algunos que lo están diciendo? No, pero yo no planteo desaparecer la Procuraduría, ni la Fiscalía, ni la Contraloría. Yo lo que estoy hablando frente al tema, Juan, que ha sido leyendo el programa de gobierno, lo primero de yo presenté nuestro programa de gobierno hace ya aproximadamente unos 10 días. Sí. Y es el único programa de gobierno de todos los candidatos que tiene unas líneas bases claras y tiene unas metas alcanzables de hacia dónde vamos. Cuando yo planteo que primero tenemos que tener un Estado austero y eficiente, porque siempre que necesita plata el Estado es, entonces venga, aumentamos los impuestos, reforma tributaria, pero el primero que tiene que hacer un gran esfuerzo es el Estado. Y el primero que tiene que hacer un esfuerzo en ahorro de temas de burocracia es el Estado. Y yo por eso he planteado metas claras de reducción del 10% y que esos recursos vayan a educación, vayan a salud. Y aquí es con hechos. Mire, cuando yo fui alcalde de Medellín, yo me comprometí con eso en campaña. En Medellín habían creado, por ejemplo, unas 6 vicealcaldías. Entonces usted llega y gana
un proceso electoral, y eso sería muy atractivo usted decir, entonces allí nombró al uno, al otro. Lo primero que hice fue con lo que me comprometí y radiqué un proyecto de acuerdo en el Consejo para eliminar las 6 vicealcaldías. Y esos recursos de funcionamiento y de burocracia que era excesiva, los llevamos a inversión salud, a educación, a inversión social, educación, a inversión en salud. Y aquí vamos a hacer lo mismo, vamos a hacer una revisión de qué no se necesita y cómo esos recursos tienen que ir para tener un Estado más austero, más eficiente y que tengamos más recursos para lo social. Candidato. Perdóneme, Mauricio, pero entonces una pregunta que usted me puede responder también brevemente, candidato, sobre este tema, y me va a quedar únicamente con la Procuraduría. ¿Usted cree que hoy día la Procuraduría General de la Nación está funcionando bien y está dando los resultados que el país necesita con un tema, por ejemplo, como el de la corrupción, como el de los funcionarios públicos, que le fallan a la ciudadanía? Tiene que cumplir con su función. Todas las entidades. No, pero no es si tiene que. Le pregunto, candidato, no, si está funcionando, si está haciendo bien el trabajo. No, mire, yo solo aspiro que todas las investigaciones que están desarrollando lleguen a feliz término. Yo no voy a desinstitucionalizar. Yo no voy acá en medio de una campaña electoral a atacar todas las instituciones. Vamos a trabajar con ellas de la mano y vamos a dar las herramientas para que puedan definitivamente funcionar, tanto la Fiscalía, la Procuraduría, la Contraloría. Hay que revisar, por ejemplo, el tema también de las Contralorías territoriales. ¿Qué tanto es así realmente están siendo eficaces en cada una de las regiones donde hemos visto que se volvió un tema también de clientela política? Esa es una discusión que hay que dar frente al tema de las Contralorías regionales y territoriales. Esa es otra discusión. Candidato, ayer me llamó la atención cuando usted dio las declaraciones a la salida de la cárcel La Picota sobre una pregunta que le hicieron y que tiene que ver con el caso de su exsecretario Gustavo Villegas. Escuchemos la pregunta que le hicieron y pues lo que usted respondió al respecto. Está negociando votos por rebajas de penas con los peores corruptos y los peores asesinos del país. Doctor Federico, permítame, doctor Federico, usted qué tiene que decir que mientras que la doctora Claudia Carrasquilla Miniani investigaba a Gustavo Villegas, usted invitó a todos los fiscales de esa unidad a Medellín, al Hotel Intercontinental, con pago de pasajes y con pago de todos los gastos. ¿Eso qué es? Que eso no es cierto. Eso es cierto. Eso es cierto y yo se lo puedo asegurar y se lo certifico. Doctor Federico, ¿Hubo o no esa reunión con fiscales en el Hotel Intercontinental? Mire, esa es una pregunta que fue dirigida con mala intención para distraer la opinión pública en un momento donde estábamos denunciando actos de corrupción de la otra campaña, ofreciéndole rebajas de penas a cambio de voto a los peores corruptos de este país y a los peores criminales. Y le voy a decir una cosa, yo siempre trabajé de la mano de las instituciones, siempre lo hice con la policía, con la fiscalía, con el ejército y con la justicia, con la independencia que debe tener. Esa reunión a la que hacen referencia, nada tiene que ver ni coincide en las épocas de esas investigaciones, porque ese caso ya se había resuelto cuando eso se dio. Y quien le puede dar respuesta, que inclusive ya la dio algunos medios de comunicación, fue la misma doctora Claudia Carrasquilla, donde dice que esa afirmación que hizo ese señor ayer en la rueda de prensa, que era un mandado, pues eso es falso. Sí. Y ella misma ya lo dijo que era falso. Pues póngale cuidado, candidato. Esa reunión con fiscales de crimen organizado fue un encuentro académico con todos los fiscales, investigadores, y que ya había terminado inclusive el proceso del otro que estaban hablando, que había bastante aclarado sobre ese tema. O sea que me ratifico, eso es falso. Candidato, pues Mauricio habló. De todo apareció en campaña. Mauricio habló con la fiscal Carrasquilla. ¿Qué le dijo? Que no es cierto. Ella me dijo que no es cierto, que no existió esa reunión y que le sorprendió también las declaraciones, o por lo menos la pregunta que le hicieron a usted ayer en esa rueda de prensa. Bien, vamos. Bueno, ahí está claro, Mauricio, ahí está claro, Juan Pablo, y ahí está claro, Andrea, de que acá hay malas intenciones de otros sectores. Entonces, mire, yo tengo tranquilidad en cada uno de mis actos, tengo tranquilidad en lo que yo he hecho. Y esas son las campañas, aparece de todo, pero yo a todo le respondo. Ustedes saben que yo acá estoy siempre para cuando me necesiten, doy mis respuestas, pero queda absolutamente claro
que eso es absolutamente falso lo que estaban planteando. Candidato, me Y quedan lo dos, dice la misma fiscal. me quedan rapidísimo dos preguntas porque sé que usted tiene otra Sí, reunión Juan. a continuación. Una, Sí, que Juan. es algo que nos ha dolido a los colombianos de ser cierto, y son los hechos ocurridos en el municipio de Puerto Leguízamo, en el Putumayo, en la vereda del Remanso, donde según reportes periodísticos se habrían registrado hechos o acciones irregulares por parte del ejército a la hora de hacer un operativo militar en esa zona del país, y habría sido como el resultado, pues, la muerte de civiles que no tenían nada que ver con bandas delincuenciales o con grupos del narcotráfico. El ejército reitera que ellos sí estaban en un operativo y las personas que cayeron son miembros o integrantes de grupos al margen de la ley. Esta situación, sobre todo esta divergencia de visiones y de versiones, más aún cuando hubo un equipo periodístico, varios periodistas de muchos medios que estuvieron allá y que preguntaron, y a quienes los civiles les dijeron, mire, aquí cayeron personas que nada tenían que ver, ¿no le deja a usted un sinsabor? Mire, Juan, yo me pronuncié ya sobre este tema. Mi posición es la siguiente. Primero, yo creo en la legitimidad de las actuaciones de nuestra fuerza pública. De todas formas, cualquier acción militar, policía, tiene que estar al escrutinio público y de las investigaciones que sean correspondientes de cada una de las entidades. Lo mejor que puede ocurrir es que se investigue lo más pronto posible y que se den los resultados para tener claridad qué fue lo que terminó ocurriendo. Lo que yo sí le puedo decir es que en nuestra presidencia vamos a estar siempre enmarcados en las acciones que tenga que hacer nuestra fuerza pública, en todo el respeto por los derechos humanos. Pero también tiene que haber una claridad, es que vamos a luchar con contundencia contra las estructuras criminales que le hacen daño a la gente en los territorios. Lo mejor que puede pasarle al país es que esto se aclare muy rápido, que se verifiquen todas las versiones y que se dé un análisis completo y una conclusión de estas investigaciones de quienes corresponden. Sí, mostremos esa fotografía de la reunión que usted tuvo con el expresidente Pastrana y le pregunto muy puntualmente por cada uno de los expresidentes. ¿Él está en su campaña, Andrés Pastrana? El presidente Pastrana me ha ofrecido su apoyo, me ha ofrecido acompañarme desde donde nosotros consideremos. Él me ha expresado que solo tiene amor por Colombia, que quiere trabajar por ella y que se pone a la orden, así como lo hizo su partido, el Partido Conservador. Ajá. Yo he hablado con Sí. otros expresidentes. ¿Y el expresidente Álvaro Uribe expresidente- Vélez está en su campaña? No he hablado con el expresidente Álvaro Uribe, seguramente me reuniré también con él en su momento. Hablaré también seguramente Con con Gaviria. el expresidente Santos, con el expresidente Gaviria, hablé también hace unos días. Y yo aquí tengo una ventaja, y es que yo no tengo partido ni tengo jefe político. Yo aquí lo que quiero es unir al país. Y a mí no me va a ver el país una vez ganemos la presidencia, inmediatamente echando culpas para atrás. Yo voy a mirar hacia adelante. Yo no me voy a dedicar a hablar mal de los expresidentes. Si por eso fuera ya, los problemas del país no existirían. Y yo aquí lo que quiero es que no sigamos con la polarización que hoy tiene el país, que podamos unir a Colombia. Y básicamente esa es mi conversación también con cada uno de ellos y lo haré. Yo no tengo hoy esos conflictos ni esas discusiones y yo no heredo ni quiero heredar la polarización ni la discusión que tiene el país. Bueno, pues candidato, muchas gracias por estar con nosotros en Sigue la W. Pero Muchas gracias. Juan Pablo, una cosita final. ¿Le disgusta que le digan Duque 2 y que usted es el de Uribe? ¿Esto es cierto? ¿Cómo lo ve? No, es que eso es falso y hace parte también de las otras campañas. Yo soy Fico. La gente me ha visto trabajo y voy a llegar a mirar hacia adelante. Mira, todo lo bueno que haya pasado en el país todos estos años, porque también han pasado cosas buenas, hay cosas terribles que tienen que cambiar. Y Colombia hay muchas cosas que tendrá que cambiar y lo vamos a hacer. Pero un cambio jamás puede significar un salto al vacío. Aquí tiene que haber respeto por las instituciones, respeto por la libre empresa, respeto por la libre prensa, respeto por la democracia y por las libertades. Y todo lo bueno que haya ocurrido, no solo va a continuar, sino que lo va a mejorar. Y lo que no funcione, yo tengo el carácter suficiente para cambiarlo. Yo soy Fico, yo tengo mi propia entidad, tengo mi propio criterio. Así lo he construido. Y eso sí, yo voy a buscar a los mejores de todos los sectores políticos y sociales y vamos a gobernar con ellos, porque aquí lo que va a haber es un gobierno plural.
sin sectarismos, vamos a unir al país, por difícil que parezca, tenemos la posibilidad de hacerlo, y de mi parte va a haber respeto siempre por la diferencia y por quienes piensen diferente a mí. De mi parte solo van a encontrar respeto y diálogo. Candidato, muchas gracias por estos minutos en Sigue la W. Seguiremos conversando porque todavía estamos a 1 mes y 10 días de la primera vuelta electoral. Gracias por estos minutos con nuestra Juan, audiencia. exactamente, son 41 días que estamos allá. Nosotros vamos haciendo este trabajo. Aquí justo estoy aquí reunido con mi buen amigo Rodrigo Lara, que es nuestra fórmula vicepresidencial. Vamos a seguir recorriendo las regiones, vamos a seguir hablando con la gente, con los diferentes sectores. Y muchas gracias de verdad por esta invitación a vos, a Andrea, a Mauricio, y seguimos en contacto. Gracias por este espacio. Gracias, candidato. Es Federico Gutiérrez. A esta hora es Primera Tendencia con el numeral A Federico le digo. Una pausa muy cortica y nos vamos a hablar, bueno, de otro debate que hace parte de la escena política del momento. Desde el Instituto Anticorrupción que dirige Camilo Enciso, dicen que el presidente Duque está participando en política. ¿Cuál es la verdad? En segundos, sigue la W. ¿No sabe quién soy yo? ¿Qué? ¿No sabe quién soy yo, mijo?